El hombre del sombrero. Todo comenzó una noche en la que el silencio tenía un peso extraño, como si la oscuridad misma estuviera atenta a cada uno de mis movimientos. Me encontraba solo en casa, en la vieja propiedad que había heredado de mi abuelo, una casa de madera que crujía con cada paso y parecía respirar en la penumbra. Era cerca de la medianoche cuando escuché por primera vez el ruido, un golpeteo suave, casi imperceptible, en la ventana del pasillo. Pensé que era el viento. Me acerqué con cautela, empujado por la curiosidad. Al mirar por el cristal, no vi nada. Nada, excepto una sombra quieta, al fondo del patio, justo al borde donde la luz de la luna ya no tocaba. No distinguí su rostro, pero algo en su silueta se quedó grabado en mí. Un sombrero de ala ancha que le cubría casi toda la cabeza. Alto, inmóvil, parecía mirarme aunque no podía ver sus ojos. Cerré la cortina con rapidez, convencido de que solo era una ilusión, una figura formada por ramas o alguna viga caída. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Regresé a mi habitación. Me eché en la cama tratando de no pensar en ello, pero el sonido volvió. No desde la ventana esta vez, sino desde el pasillo. Eran pasos, lentos, pesados, como si alguien caminara arrastrando algo. Me paralicé. El corazón me retumbaba en el pecho y aunque quería moverme, mis músculos no respondían. Los pasos se detuvieron justo detrás de mi puerta. No podía verlo, pero lo sentía. Una presencia densa, húmeda, como si el aire se pudriera con su sola cercanía. Y entonces la puerta se abrió, despacio, chillando como si también tuviera miedo. Ahí estaba él, el mismo hombre que vi en el patio, ahora parado en el umbral. Su sombrero negro lanzaba una sombra imposible sobre su rostro, una que parecía absorber la poca luz que había en la habitación. Solo se veían dos ojos, no ojos, eran dos huecos, dos vacíos brillantes como carbón ardiendo en silencio. Quise gritar, pero mi voz se ahogó antes de salir. Quise correr, pero mis piernas se hundieron en la cama como si fueran de plomo. El hombre del sombrero no habló, no se movió, solo me miró. O eso sentí. Me invadió un frío que no venía de fuera, sino de dentro. Era como si mi alma se desprendiera lentamente de mi cuerpo. De pronto, él levantó una mano, larga, huesuda, con dedos que parecían ramas secas. Señaló hacia mí. Y luego, sin decir una palabra, se desvaneció. Así, sin más. La puerta volvió a cerrarse por sí sola, y todo quedó en silencio, salvo el martilleo de mi corazón. No dormí esa noche. No he dormido bien desde entonces. Cada noche lo escucho. Al principio son solo pasos. Luego viene el golpeteo. A veces aparece en la ventana, otras lo encuentro parado en el pasillo. Nunca entra, solo observa. Espera. Sé que algún día volverá a entrar. Y esta vez no se irá. Desde aquella noche, mi vida dejó de ser mía. Todo lo que era rutina, todo lo que era familiar se volvió siniestro. El crujido de la madera en la madrugada me eriza la piel. El tic-tac del viejo reloj de péndulo que heredé de mi abuelo parece marcar los segundos con una lentitud burlona, como si contara hacia algo inevitable. Durante el día, intento convencerme de que fue una alucinación, una pesadilla provocada por el insomnio, por la soledad. Pero en las sombras, en los reflejos de los cristales, en los rincones donde la luz no alcanza, su figura sigue apareciendo. A veces no lo veo del todo, solo el borde de su sombrero o una silueta que desaparece cuando parpadeo. Pero sé que está ahí, siempre está ahí. Me he vuelto paranoico. Todas las noches cierro cada ventana, tranco las puertas con doble llave, enciendo todas las luces. Pero nada funciona. Nada lo detiene. Anoche escuché que murmuraba, por primera vez. No entendí lo que decía, pero su voz era como viento arrastrando hojas secas por un cementerio olvidado. Era áspera, hueca, como si proviniera desde el otro lado de una tumba.
No decía mi nombre, pero me hablaba. Lo sentía en los huesos, en mi mente, como si algo más profundo que la palabra estuviera tratando de arrastrarme hacia él. Decidí buscar respuestas. Escarbé en los diarios antiguos de mi abuelo. Encontré una libreta escondida en un doble fondo del cajón de su escritorio. Allí hablaba de un hombre, de un visitante nocturno que venía desde el bosque. Decía que su propio padre también lo había visto, que el hombre del sombrero aparecía a quienes estaban marcados, que una vez que lo veías, era solo cuestión de tiempo, que su mirada no era solo una advertencia, sino una promesa. La libreta terminaba con una frase escrita a mano temblorosa. Él no viene a asustarte, él viene a quedarse contigo. A veces me quedo mirando mi reflejo por horas, esperando ver si algo se mueve detrás de mí, o si sus ojos aparecen otra vez, brillando desde el fondo del pasillo. Y a veces lo hacen. Anoche me desperté con la sensación de que alguien me observaba desde los pies de la cama. No había sonido, no había movimiento, solo esa presencia, espesa, densa, como el silencio antes de un derrumbe. No sé cuánto más podré aguantar. Estoy exhausto, quebrado. No sé si esto es real o si me estoy volviendo loco, pero hay algo que sí sé. Esta noche, él volverá. Y algo dentro de mí siente que esta vez no vendrá solo para mirar. Siento que esta vez vendrá a buscarme. Y sé que cuando llegue, no tendré la fuerza para resistirme. Porque cada noche, su sombra es más grande. Y cada noche, la mía es más pequeña. Hoy desperté con marcas en los brazos. No eran heridas profundas, más bien parecían dedos largos y helados que se hubieran aferrado a mí mientras dormía. 4 en un lado, 1 en el otro, como si me hubiera sostenido, como si hubiera intentado arrastrarme. No recuerdo haber soñado nada, pero mi cuerpo entero amaneció temblando, empapado en sudor, con los músculos rígidos como si hubiera peleado por mi vida. El espejo del baño estaba empañado, a pesar de que no usé agua caliente. Y escrito en el vidrio, como si una uña lo hubiese rasgado, podía leerse una palabra. Ya. No sé si fue una advertencia o una orden. He empezado a escuchar cosas durante el día, voces en la radio cuando está apagada, mi nombre susurrado desde los armarios. Incluso los pájaros que antes cantaban en el árbol del patio ahora se han ido. Todo se ha vuelto silencio, expectante. Llamé a un sacerdote. Le hablé de todo lo que estaba ocurriendo. No me juzgó, solo me escuchó, muy serio. Cuando mencioné al hombre del sombrero, su rostro cambió, palideció. Me pidió que repitiera la descripción. Cuando lo hice, se persignó en silencio y me entregó una pequeña cruz de madera. Me dijo que no podía ayudarme directamente, pero que debía mantenerme fuerte, que hay presencias que no son fantasmas, que son más antiguas, más oscuras, y que si él me había elegido, ya no era cuestión de librarme, solo de resistir. Pero ¿resistir cuánto tiempo? Hoy, al caer la noche, la casa cambió. La madera ya no cruje, el reloj se detuvo, las luces parpadean pero no se apagan. Todo parece suspendido en una calma asfixiante. Y entonces volvió. No lo vi llegar, solo lo sentí, como una enfermedad que se mete en el aire, el olor a tierra húmeda, a carne envejecida, a ropa enterrada por siglos. Estaba allí, en la esquina de mi habitación, más cerca que nunca. El sombrero cubría su rostro, pero esta vez lo levantó, pude ver su boca, una línea torcida que no se abría para hablar, pero que reía. Reía sin moverse, una risa muda, burlona,
como si supiera algo que yo aún no entiendo. Intenté rezar. La cruz se me cayó de las manos. Él avanzó un paso. No hizo ruido, no dejó sombra, pero su presencia empujaba contra el mundo como si cada cosa viva quisiera huir de él. Me habló por fin, no con palabras, sino dentro de mi cabeza. Fue un pensamiento, un eco, una voz que no tenía origen ni fin. Siempre estuve contigo, pero ahora te toca ver. Todo se volvió negro. Un vacío sin fin. Sentí que mi cuerpo era arrancado de sí mismo, que flotaba en algo espeso, oscuro, lleno de gritos lejanos, de susurros de otras víctimas. Vi sombras flotando, figuras humanas arrastradas por corrientes invisibles, todas con los ojos abiertos de par en par, vacíos, sin alma. Y entonces desperté. No en mi cama. Estoy en el desván. Solo. A oscuras. La cruz en mi pecho está partida en dos. Y en la pared, escrito con algo que aún gotea, está mi nombre. Una y otra vez. Cientos de veces. Sé que no saldré de aquí. No porque esté encerrado, sino porque él ya vive conmigo. Dentro de mí. Y cada noche que pase, me iré desdibujando un poco más, hasta que no quede nada de mí. Solo él. Solo el hombre del sombrero.